Luego de la consolidación del pueblo de Israel a través de la monarquía de Saúl, David, Salomón, vino una división entre los pueblos de Israel al norte y el pueblo de Judá al sur. Estos pueblos, a pesar de que eran hermanos, eran fraternos, de todas maneras presentaron serias divisiones, sobre todo en la adoración a Dios, en la adoración a Yahvé, generando sobre todo en el norte una desaparición temprana por parte de los asirios, quienes finalmente los conquistaron, los destruyeron y los exiliaron, generando pues la destrucción y el acabose del reino del norte, quedando únicamente el pueblo del sur, Judá, quienes en su momento también vieron una situación bastante terrible. Judá no fue ajeno a las invasiones de los imperios extranjeros. Así como a Israel lo invade, lo destruye Asiria, a Judá finalmente lo conquista Babilonia en cabeza de Nabucodonosor, finalizando el siglo VII, pero sobre todo en ese siglo VI, a comienzos del siglo VI, cuando Nabucodonosor decide en diferentes etapas, en diferentes periodos, y por causa de la desobediencia de los principales reyes que estaban en aquel momento en Judá, destruir el templo, lo cual fue un impacto hacia la moral, hacia la religión, hacia los principios y valores del pueblo y de la clase, de la élite gobernante de aquel momento en Judá, generando un cautiverio. Digamos, tres grupos principales se generan en ese momento: los que se van hacia Babilonia, los que se quedan en Jerusalén, que fueron principalmente las familias más pobres, y los que huyen hacia Egipto, entre ellos Jeremías, que de alguna manera fue obligado a irse hacia Egipto, huyendo de la destrucción y del pánico que estaba generando Nabucodonosor en aquel momento. En aquel momento estaban varios profetas que están mencionados en la Biblia hebrea, en el Antiguo Testamento, entre ellos Jeremías, entre ellos Ezequiel, entre ellos Daniel, los cuales narraron sus experiencias cercanas con cada una de estas situaciones, mostrando lo que estaba pasando desde sus diferentes perspectivas. Al mismo tiempo, según la profecía de Jeremías, pasaron 70 años y llegó otro imperio, que es el imperio medo-persa, en cabeza de Ciro el Grande, Ciro II el Grande, quien conquista Babilonia, destruye ese imperio que Nabucodonosor había construido y se apodera de todo lo que él había conquistado, entre ellos a Jerusalén, por supuesto, Judá, dando un nuevo aire, dando un nuevo enfoque, dando un nuevo ambiente, un ambiente de esperanza que se convirtió en una esperanza viva, en una oportunidad de volver a repoblar y volver a reconstruir el templo que había sido destruido tiempo atrás por Nabucodonosor. El corto tiempo que estuvo Alejandro Magno dominando ese vasto territorio fue interrumpido debido a su muerte prematura, generando que sus principales generales heredaran ese vasto territorio, entre los cuales se destacan Seleuco, quien se apodera de Siria, del norte, de Judá, y de Ptolomeo, quien se apodera de Egipto. Estos dos finalmente generaron una tenaza que aprisionaba, que constantemente hostigaba y perseguía a los judíos que estaban en el medio de su grande territorio. Al mismo tiempo, y no en una tierra muy lejana, se levantaba una nación que empezaba a surgir, empezaba a tener hegemonía, control sobre la zona del Mediterráneo, que fue el reino y el posterior imperio romano. Estos empezaron a tener unas guerras contra los cartagineses, las cuales se conocieron como las guerras púnicas, que generaron que el imperio romano finalmente se fortaleciera, creciera y de alguna forma llegara hacia Jerusalén, hacia Judá, debido a que el general cartaginense, conocido como Aníbal Barca, fuese de alguna manera auspiciado, protegido por un rey seleucida conocido como Antíoco III el Grande. Esto generó que los romanos llegaran de alguna manera a esa zona de influencia de Jerusalén, de Judá,
generando su llegada, la cual posteriormente se gestó en los tiempos en los cuales con Pompeyo, en los tiempos del primer triunvirato, en los tiempos de Julio César, en los tiempos de Marco Antonio, se llegara al Imperio Romano a apoderarse finalmente de esa zona de Judá. Esos son los 4 periodos: el periodo del Imperio Babilónico, el periodo del Imperio Medo-Persa, el periodo del Imperio Griego y el periodo del Imperio Romano. Esa es básicamente la historiografía del tiempo de la Biblia hebrea, del Antiguo Testamento, de los tiempos del primer templo. Muchas gracias y quedo atento, profe, a cualquier indicación.